32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Podemos iniciar este debate con Mariana, que primero pruebe su audio diciendo una frase larga y luego inicie su discurso. Hola, pues esta es mi prueba de audio mientras voy poniendo mi tiempo, confirmando que pues sí se me escuche todo bien y todo perfecto. Sí, perfecto. Va, hay un besito, Natalia. Entonces empiezo en 3, 2, 1.
Panel, creo que tenemos que tener muy en cuenta cómo es que se va el mundo del deporte en el status quo. Creo que de por sí ya hay una situación en la cual hay deportistas que se ven beneficiados y deportistas que vivan sus condiciones no están beneficiados. Creo que no solamente en una cuestión de individual, sino en una cuestión de equipo, en una cuestión incluso nacional, en la cual vemos que muchas veces como jugadores deportistas de Estados Unidos tienen este privilegio de que Estados Unidos sí puede financiar estos deportes y si tienen como amplias oportunidades y amplios espacios y apoyos. Creo que justamente estos privilegios que hacen a final de cuentas que den mejores resultados son como de que estas personas pueden tener más tiempo de entrene, tienen como más recursos para hacerlo económicos y como de material, tienen un mejor coacheo, tienen un apoyo de las autoridades y tienen como estas condiciones socioeconómicas que les permiten dedicar tiempo a entrenar. Creo que en comparación con muchas otras con otros deportistas, sí hay deportistas que se ven beneficiados de esto, porque termina habiendo deportistas que no pueden dedicarle todo su tiempo a entrenar para desarrollar estas habilidades, o no pueden dedicar recursos económicos para comprar ciertos materiales como de los que se trata esta moción que dan una ventaja. Creo que justamente porque esta tecnología da estos beneficios, pues terminan representando un costo importante para los deportistas y démonos cuenta que si ya hay desigualdades económicas y desigualdades de tiempo y del interés que tienen los países o las escuelas o las autoridades o el entorno de enfocarse y de apoyar al deporte, entonces estas desigualdades se vuelven mucho mayores con esta moción. Creo que lo justo y lo que proponemos es que se pongan lineamientos de nivelación e igualdad en las herramientas y que no se permitan estas herramientas que generan una desigualdad enorme. Creo que algo que tenemos que caracterizar también son los patrocinadores, que justamente como los patrocinadores tienen este mayor incentivo a financiar equipos de países o de escuelas que tienen más oportunidades porque de por sí ya están dando mejores resultados, porque tienen más oportunidades de desarrollar sus habilidades que los equipos y deportistas que no pueden hacerlo. Entonces creo que el esfuerzo y la constancia del entrenamiento de por sí ya se ve demeritada en el status quo, pero vamos a traerles dos argumentos en mi discurso sobre cuál es la esencia del deporte y en qué lado se respeta más y en qué lado los deportistas tienen mejores condiciones. Entonces vamos con mi primer argumento, que es justamente la esencia del deporte. Panel, creo que la esencia del deporte y la razón por la que surgen estas competencias y esta necesidad de competitividad y de marcar cuál es el mejor y cuál es el que está dando mejores resultados y la razón por la cual hay hasta como esta competencia olímpica es competir por la belleza del rendimiento humano, que es fruto de lo que se haya entrenado y la constancia y las habilidades naturales de los competidores. Creo entonces que cuando metemos estas herramientas que dan una ventaja en el desarrollo, terminamos por romper esta esencia del deporte, porque entonces terminamos dando estas herramientas y le estamos dando una prioridad de posición en el deporte a estas herramientas que al rendimiento y a la constancia y al entrenamiento en sí, que de por sí ya vemos cómo es que se ve violentado y cómo es que a final de cuentas no todos pueden tener estas mismas oportunidades de entrenamiento y de constancia para desarrollar sus habilidades. Entonces creo que a final de cuentas se rompe la esencia del deporte para darle una prioridad al poder de adquisición que tienen estos deportistas o al poder de adquisición de sus equipos o de sus patrocinadores o de sus países o de sus escuelas. Y entonces terminamos por enfocarnos en estas herramientas y en lo que estas herramientas pueden hacer por los deportistas y no en lo que los deportistas hacen en el deporte. Entonces, estas herramientas no reflejan la constancia de los deportistas, no reflejan el entrenamiento, sino que reflejan una posición de privilegio. Entonces, vemos cómo se rompe esto cuando terminamos quitándole la atención al deportista en sí y cuando terminamos ignorando como todo el entrenamiento y toda la constancia y todo el esfuerzo y todas las habilidades naturales que tienen ciertos deportistas, cuando a final de cuentas en los resultados no vamos a ver eso, sino que vamos a ver que a final de cuentas una persona que tiene mis mismas habilidades que yo termina siendo privilegiada al tener esta herramienta y termina siendo vencedora, ¿no? Entonces creo que esto rompe completamente un principio de igualdad de oportunidades en el deporte, en el cual debido a los diferentes contextos, no solo nacionales y locales, sino internacionales,
terminamos dándole más privilegios a los privilegiados, que ya de por sí ganan, como Estados Unidos, muchísimas medallas en el deporte, en comparación de otros países que no pueden o simplemente, que simplemente no quieren financiar, porque no tienen la capacidad de financiar a estos deportistas, porque hay otras prioridades en los países, ¿no? En el segundo argumento, creemos que es mejor fomentar la igualdad de condiciones en la competencia por sobre un incremento en el rendimiento humano que ni siquiera es natural. ¿Por qué? Porque creemos que justamente una competencia justa nos habla... una competencia justa se ve reflejada en los resultados. Lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, donde el Barcelona y el Madrid mueven a la liga, y en los Juegos Olímpicos siempre vemos otros 3 países llevarse todo por la tecnología que existe. Creo que el deporte se convierte en quien tiene más recursos y no en quien tiene mejores deportistas, lo cual rompe con el objetivo en sí. Pero antes de seguir, punto. ¿Ustedes creen entonces que los tenis corren solos, o cuál es su mecanismo para demostrar que realmente son algo diferenciador con otros atletas? La emoción lo dice, esto mejora el rendimiento. No es que los tenis corran solos, sino que los tenis en sí están mejorando el rendimiento, y creo que ya te expliqué que si yo y otro competidor tenemos la misma igualdad de condiciones y habilidades, solamente porque él tenga los tenis, ya va a tener un privilegio sobre mí y más oportunidades de ganar. Entonces, continuando, creo que justamente terminas obligando a los deportistas sin recursos o apoyo, que se estiran de por sí más en sus esfuerzos, a tener que gastar más en estas herramientas, porque pierde importancia su esfuerzo y su constancia, y porque hay una competitividad y se pierde como la competitividad en sus habilidades frente a un deportista del mismo nivel pero con esas herramientas. Creo que terminas obligándolo a mantenerse relevante al tener que adquirir estas cosas, y entonces perdemos la relevancia de qué es lo que importa, que es que los deportistas tienen estas habilidades y que son los que más le meten como constancia y entrenamiento a esto. Creo que cuando, debido a los equipos privilegiados que ya tienen una ventaja, muchas veces dan mejores resultados, entonces estos que no dan los mismos resultados reciben menos apoyo de sus escuelas y autoridades, porque no le ven sentido invertir en deportistas que no pueden dar resultados cuando de por sí ya tienen un bajo apoyo. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora, para abrir el debate en oposición, llamamos a Daniel para que primero pruebe su audio e inicie su discurso. ¿Así se me escucha adecuadamente? Sí. Ok, como 2 cositas antes de comenzar. Una, si hay algún problema con el micro o algo, pues me avisan. Me es indiferente cómo hagan los puntos de orador, perdón, los puntos de información. Si gustan hacerlos como por voz, no tengo ningún problema. Igual les quiero agradecer a mis 2 roomies virtuales porque están viendo este debate, y uno de ellos es un deportista de alto rendimiento, así que esto también va para él. Y bueno, sin más que agregar, comienzo en 3, 2, 1. Panel, hay muchísimas cosas que decir en este discurso, 2 con las que voy a comenzar. 1, creo que el gobierno un poco ignora lo que le hago, la pregunta que le hago en el punto de información. Creemos que es importante caracterizar desde el principio de este debate que aun cuando la moción reconozca cierta capacidad de cierto potencial de desarrollar mayor rendimiento, que ojo, eso es lo que la moción dice, estas diferencias pueden ser marginales en la mayor medida. Es decir, no creemos que los tenis corran solos, y ese es el sentido de lo que le preguntaba, porque aun cuando tienes unos tenis que a lo mejor hacen que te duela menos la patita después de correr 10 kilómetros, de todos modos tienes que correr 10 kilómetros y tienes que hacer ese esfuerzo. Creemos que aún en el mejor caso de gobierno, esas herramientas siguen estando supeditadas al talento y al trabajo del atleta. Ese elemento va a ser fundamental en oposición. Pero segundo, quiero que noten cómo es que si gobierno quiere siquiera aspirar a ganar el debate, tienen que comenzar en su siguiente discurso por probarme ese mecanismo. ¿Cómo es que a partir de esos tenis hay una diferencia tan significativa que justifica su prohibición? Creo que en ningún momento hacen eso, y su caso está extremadamente sobreimpactado. Segunda aclaración, creo que es importante hablar de cómo en el status quo esas cosas que sí marcan una diferencia significativa, es decir, no el material del que estén hechos tus tenis o tu bicicleta, sino cosas como los anabólicos o los esteroides, están estrictamente prohibidos en las competencias deportivas, y es evidente que, por ejemplo, constantemente se hacen pruebas antidoping a los atletas para evitar
que caigan en estas prácticas. Creemos que hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas que en alguna medida también es difusa en el caso de gobierno. Creo que teniendo eso en mente podemos pasar a la parte constructiva. Creemos que es importante replantear un poco hacia dónde se dirige este discurso, porque no se trata exclusivamente o sea, este debate no va en torno a decir si es que a partir de los tenis tú vas a ganar más competencias. Creemos de nuevo que la diferencia a lo mucho es marginal, porque de todos modos está supeditada al atleta, pero aún así vamos a jugar en ese escenario. Dos cosas que vamos a demostrar en este debate tienen que ver en general con la deseabilidad de la medida, específicamente en dónde está mejor la competencia y el deporte y en dónde hay mayor capacidad para desarrollar el atleta. Dale de una vez, ¿no? Eli, si hay ciertos elementos tecnológicos que hacen una diferencia que genera simetría, creo que hay suficiente justificación para entender que este tipo de cosas se prohíban. Nat, literalmente lo único que me estás diciendo es lo que la moción dice. O sea, como si estamos asumiendo que puede existir una simetría leve de la existencia de estas tecnologías, pero bueno, la siguiente vez escucha los argumentos que te voy a presentar y ya ves hacia dónde me voy. Dos argumentos divididos en varios puntos de análisis para demostrar por qué asumimos el trade-off de esta simetría. Es decir, nótese cómo oposición estamos caracterizando que esta diferencia a lo mucho es marginal porque de nuevo está supeditada a la acción del atleta, pero aún asumiendo que puede existir una diferencia significativa, también vamos a jugar en ese escenario. Primer argumento al respecto de competencia y deporte, 4 puntos de análisis. Primero, herramienta versus acción, talento y esfuerzo como eje rector. Es un poco de lo que ya adelantaba. Creemos que ninguna de estas herramientas, porque eso es lo que son herramientas, aunque el InfoSlide diga tecnologías, estas herramientas no funcionan por sí mismas, están supeditadas a que el atleta sea capaz de utilizarlas, tenga el talento para utilizarlas, pero sobre todo incluso se acomode con ellas. Creo que incluso nuestro mundo presenta la perspectiva de la renuncia voluntaria. Si un atleta gusta no utilizar estas tecnologías, no hay razón para que tenga que utilizarlas, pero más allá de eso, creemos que es sumamente importante caracterizar que en nuestro lado del debate esas tecnologías están supeditadas a la acción del atleta. Creemos que si el atleta no es capaz de adaptarse a estas cosas, no trabaja para conseguirlo, no tiene en alguna medida un talento para poder llevar a la práctica lo que la herramienta le permite, esta herramienta no marca ninguna diferencia. Creemos que este debate va sobre atletas de alto rendimiento específicamente. Es muy difícil que alguien que corre por hobby vaya a comprar unos tenis de 6,000, 7,000 pesos, $350. Probablemente es difícil que eso pase. Creemos que hablamos del alto rendimiento, atletas que le han dedicado su vida a esto y que en términos de ello y en términos de su desarrollo profesional y deportivo, la diferencia, reitero, es marginal. Se inclina esto para oposición. Segundo, creo que hay una comparación de mundos aquí implícita que es muy importante realizar. Nat dice que en su mundo no hay asimetría y que en la persecución de una no asimetría es que vamos a prohibir estas cosas. Creemos nosotros que el mundo de gobierno es mucho más asimétrico y mucho más arbitrario. Aquí vamos a jugar con la premisa de que estas cosas realmente pueden marcar una diferencia. Creemos que en nuestro mundo estas herramientas permiten que personas que quieren dedicarse a estas cosas, pero que probablemente no nacieron con los pies más largos del mundo para ser corredores, puedan aún así corregir una asimetría que tiene que ver con la arbitrariedad de cómo nacemos. Es decir, como yo peso 85 kilos y aunque toda mi vida he tratado de hacer deporte, no he podido hacer deporte. Sí, en el caso de gobierno, yo puedo tener acceso a una tecnología a partir de recursos económicos probablemente que me permita competir y que me permita ponerme al tiro a las personas que nacieron delgadas. Entonces, no entiendo por qué rechazaríamos esa perspectiva. Creemos que el mundo de gobierno es mucho más asimétrico. Tercero, incentivos para no jugar limpio. Creemos que de fondo de este debate, como ya les decía, hay una métrica de dónde está mejor la competencia. Creemos que la competencia está mejor de nuestro lado porque cuando permitimos que los atletas tengan acceso a estas herramientas, de nuevo jugando en el caso en donde realmente marcaron una diferencia, creemos que hay mucho menos incentivos para tratar de recurrir a otras cosas. ¿Y a qué me refiero con otras cosas? A lo que hablaba al principio, cosas que sí están estrictamente prohibidas y que sí desbalancean significativamente la competencia. Creemos que si tú a un atleta que toda su vida entrenando con una bicicleta de fibra de carbono le dices, ¿sabes qué, papirrín? Ya no puedes utilizar tu bicicleta de fibra de carbono. Es mucho más probable que esa persona tenga incentivos para recurrir a cosas que sí atentan contra la competencia, como por ejemplo meterse esteroides para corregir esa simetría.
cuarto, y esta es una duda razonable que Caste va a desarrollar más en su discurso, que tiene que ver con la idea de si realmente tiene que ser tan accesible el alto rendimiento. Ya les hablaba de cómo desde oposición aceptamos ese trade-off de, ok, puede que sí existan asimetrías, pero creemos que es mucho más valioso el valor de la competencia que estamos preservando, y además creemos que por una característica específica de la forma en la que se realizan patrocinios directamente desde empresas, no a través de gobiernos chiquitos o gobiernos grandotes, esa diferencia en términos de quién puede tener acceso y quién no es tan significativa. Creemos que el principio mismo de la idea de un deportista de alto rendimiento es que no es algo que puedas conseguir así nomás. Creemos que a lo mejor, aun cuando exista un costo económico alto por estas cosas, de todos modos como de todos modos aceptamos que sí sea excluyente porque la naturaleza misma del alto rendimiento es así. Segundo argumento sobre el hombre y el deportista. Primero, crecimiento alrededor de las herramientas. Creemos que, como les decía, estos atletas han trabajado toda su vida alrededor de estas herramientas con las que realizan su deporte, y que si eventualmente se las quitas, eso atenta directamente contra el principio de desarrollo del atleta que desde el principio les hablábamos. Último punto, creo que hay tendencias del mercado que es importante analizar. Creemos que en nuestro mundo las empresas tienen incentivos para seguir desarrollando estas tecnologías y a largo plazo hacerlas accesibles por la naturaleza propia del mercado. Creemos que a largo plazo nuestro mundo es uno donde sí existen tecnologías que igual y en nuestro peor caso modifican el rendimiento de los atletas, pero a largo plazo son tecnologías que se hacen accesibles a todos, y esas asimetrías a largo plazo no existen. Comparativa, asimetrías a largo plazo no existen versus la arbitrariedad de cómo nacemos. Estamos muy orgullosos de oponer esta moción. Muchas gracias, Daniel, por ese gran discurso, y ahora llamamos a Ricardo a que pruebe su audio e inicie su discurso. Here. Oli, espero se escuche bien. Si no se escucha bien, por favor, interrúmpanme y díganme que se escucha mal. Nada, bueno, intuyo que se escucha bien. Voy a poner mi tiempo y comienzo. Un saludazo al Tona que anda aquí viéndonos y a todos los equipos que están aquí, principalmente a Nat, qué chingón verte aquí otra vez. Y pues nada, comienzo en 3, 2, 1. Panel, problema con el caso de oposición. ¿Cuál es el problema fundamental del caso de oposición? El problema es que no asume la exclusividad del debate, y con esto creo que puedo romper toda su premisa, y es que esto significa que si hay un cambio en una competencia de alto nivel, cualquier diferencia, por ejemplo, el traje de Michael Phelps en los Juegos Olímpicos, que estaba bien tuneado para ser aerodinámico, importa, así sean milésimas de segundo, esto importa porque cambia los resultados, esto les da beneficios, esto da ventajas, esto pone el piso desparejo, y creo que esto es algo que nunca termina de entender oposición, panel. Justo cuando se cambian estos impactos es cuando se rompe esta esencia del deporte o se ve violentada. Oposición nos dice que si queremos ganar el debate, le probemos cómo es que a partir justo en el ejemplo de los tenis, cambia el rendimiento. Panel, te lo voy a demostrar nada más para que no le compres esos razonamientos. Y es fácil, es algo que se ha hecho, por ejemplo, en la NBA. ¿Qué pasó en la NBA? En la NBA prohibieron algunos tenis porque pues traían resortes y hacían que la banda saltara más. Entonces, evidentemente, incluso jugando en su ejemplo de los tenis, pues ha habido regulaciones que han sido funcionales y que han puesto este piso parejo. Y creo que oposición simplemente dice como no, esto no va a cambiar, esto no representa un cambio, las personas siguen ahí, y creo que esto es sumamente malo, panel, porque justo como Mariana te lo caracteriza y como te lo explica en el sentido de la esencia del deporte y de ¿cómo se dice? De cómo se ve el deporte en estos momentos. Creo que el deporte en estos momentos ya se ve como demasiado desigual, y justo lo podemos ver ahorita en los Juegos Olímpicos. O sea, estamos viendo que China, Rusia y Estados Unidos están como en el top 3 del medallero, y por ejemplo, la bandita que viene de Somalia o de Etiopía, pues solo ganan en atletismo, y eso en atletismo porque hasta que llegan a ser deportistas de alto rendimiento, pues ya les dicen como toma tus tenis, y esto pues obvio coloca como en posiciones desiguales. Incluso la bandita de estos países, como teniendo menos ventaja, sigue ganando por el factor humano, a pesar de que los pinches gringos y los rusos ahí tengan sus tenis del futuro. Entonces, Pane, creo que esto es algo sumamente importante para entender y poder romper las premisas que te presenta oposición, y es por esto que yo creo que es malo que no exista, o sea, ¿por qué creo que yo creo que se tendría que prohibir esta tecnología que evidentemente ayuda, que evidentemente le tira paro a la banda que está en deportes de alto rendimiento?
Solo nos dicen de los tenis, pero pues parece que se olvidan como de otros ejemplos que no sean su mejor escenario, como pueden ser, por ejemplo, justo las bicicletas, los suplementos, o sea, que justo sí tienen como este impacto en cómo cambia incluso la fisiología sin llegar a los anabólicos, porque, ojo, creo que eso sería algo poco comparativo, pero sí todos estos suplementos que les ayudan a ponerse más chidos, pues es algo que es accesible solo para algunos, y no solo es accesible para algunos, sino que también amplía esta brecha de desigualdad en el deporte. Antes, ahora, pasando al tercer argumento que yo les voy a presentar, vamos a hablar sobre el impacto social que tiene el deporte. Creo que es importante entender todos los impactos sociales y todo lo que conlleva el deporte como una actividad. Mariana ya abordó el deporte en esencia y principio. En este argumento yo voy a abordar el deporte por el mensaje que transmite y la cultura que genera. Ojo con esto, panel, que es algo sumamente importante, y es el impacto social. ¿Qué quiere decir esto? El deporte tiene impactos sociales enormes. Por esto los Juegos Olímpicos son algo tan importante, y por eso es que la raza se para a las 5 de la mañana a ver la pinche ceremonia de inauguración, a los partidos de la selección, porque el deporte es un factor de cohesión y de orgullo nacional, y es por esto que es importante la imagen que se le manda al público. Ejemplo, si de por sí Djokovic y Federer ya son unos monstruos en el tenis, Cristiano y Messi ya son unos monstruos en el fútbol, si les pones raquetas que mejoren su golpeo, si les pones tenis o les das balones que reaccionen mejor a la aerodinámica, pues obvio esto va a ser mucho más injusto contra un equipo brasileño de segunda división que tal vez tenga como buen juego, pero pues estos factores de que no entrenan con estas tecnologías que tiene, o sea, que le da el privilegio a algunos deportistas, pues sí hace como sumamente injusto. O algún tenista brasileño, o sea, que no tenga como estas raquetas, que tengan este golpeo mejorado, pues evidentemente, por mucho que quiera usar el factor humano, justo este factor en el que pueda cambiar, por muy mínimo que sea algún resultado o algún suceso, pues creo que sí termina por afectar la competencia, y creo que esto en principio es malo. Justo estos premios que ya se monopolizan, justo estos premios que siempre ganan el Barça, el Madrid, el Atlético, pues se terminan monopolizando muchísimo más, ya que ya no solo es el factor humano, sino que también lo es el privilegio de la tecnología. Y justo esto impacta en lo social de manera negativa en el deporte, haciendo que la raza se desanime más, uno, de consumirlo, y dos, de participar en él, ya que ven la accesibilidad al deporte como un privilegio, y este impacto social merma el desarrollo a largo plazo del deporte y de las competencias deportivas. Por eso es que creo que es importante que existan estas regulaciones prohibicionistas de esta tecnología, que pues sí ayuda mucho. Ejemplo, lo dice la moción, los tenis Vaporfly te ayudan como a que sean más ligeros, a que tú puedas como tener mayor sprint, etcétera. Creo que estos ejemplos pues sí terminan como por influir a la hora de que existan resultados. Como lo comenté, justo podemos impactarlo en cómo lo vemos en los Juegos Olímpicos. Antes de continuar, no sé si tenga algún punto a la baja por Engage. Sí, si ya dijeron que el acceso a estas tecnologías es solo para los que ya siempre ganan, entonces, y están diciendo que pues el aumento va a ser para ellos, ¿cómo cambiaría realmente? La gente percibiría distintos si de por sí ellos son los que siempre ya ganan. Ok, pues creo que cambia cuando pones el piso parejo, cuando literal se empiezan a diversificar los premios. Ya no solo ves a Estados Unidos, a Rusia y a China ganando los Juegos Olímpicos, sino que ves a países, por ejemplo, africanos, que tienen deportistas de alto rendimiento, que no tienen que llegar a nacionalizarse a otro país, sino que empiezan a competir desde sus deportes, porque saben que no tienen que llegar a estos espacios de privilegio para poder competir y ser competitivos. Creo que esto es algo sumamente importante traerlo a debate. Por ejemplo, Kelly nos estaba diciendo que es para ayudar a romper desigualdades, y esto sería como en el mejor escenario. Incluso si un deportista de Somalia tiene como sus tenis tuneados, en Estados Unidos también ni le ayudará, pero sí le afecta si no los tiene. Creo que este es un razonamiento sumamente importante de gobierno para poder romper la premisa del caso de oposición. Si de por sí las selecciones, por ejemplo, de El Salvador ya tienen uniformes que se despedazan en la competencia, pues claro que no hay acceso a mejores herramientas que ya tienen como estos. Entonces, creo que es de esta manera, panel, que hasta este momento la alta de gobierno te ha demostrado cómo es que en nuestro mundo el deporte se ve mejor, la esencia del deporte se ve mejor, y los deportes, tanto los deportistas como las competencias deportivas tienen mejores condiciones más justas, condiciones que ponen el piso parejo y condiciones que limitan al factor humano y al desempeño como un parámetro para poder premiar o para poder conseguir algo. Ya no solo como tener los tenis más mamalones, o tener como tu bicicleta tuneada, o tener tus suplementos, tu dieta alimenticia, o sea, como tus supervitaminas, etcétera. Y esto empieza a ser muchísimo mejor para el deporte, de nuevo, no solo en esencia, sino también en el momento que empieza a fomentar esta igualdad de competencia, sobre poner como este factor de ayuda que se le da.
Entonces, panel, por favor, no compres los razonamientos de Alta de oposición en el que te dicen como, ay, no, pues esto no influye porque son poquitos segundos. Claro que influye, lo vemos en el atletismo, en la natación, etcétera. Panel, Alta de Gobierno ha ganado este debate, orgullosísimo de proponer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso y ahora para cerrar el debate en las cámaras altas llamamos a Ana Sofía para que pruebe su audio e inicie su discurso. Here. Hola, voy a hacer una pequeña prueba de audio, ¿me pueden escuchar? Yay, perfecto. Ay, qué emoción debatir sobre algo así. Divertidísimo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, nótese que hay un problema muy grande con el caso que nos está presentando la Alta de la oposición y al parecer también se va a ir por la baja. ¿Cuál es el problema de este caso? Que están, 1, sesgando el caso, 2, que es un caso sumamente tramposo. ¿Por qué? Porque nos dicen cualquier diferencia importa porque cambia los resultados. A ver, creo que están ignorando y están obviando el caso que ya les presentó Kelly, en el que nosotros les estamos diciendo que aquello que se prohíbe es porque genera un beneficio directo en la práctica. Las herramientas que nosotros estamos utilizando no funcionan nada más porque sí, van relacionadas al perfeccionamiento de la técnica que tiene un atleta. Y es justo ahí donde se desarrolla el punto toral del debate y nuestra línea argumental. Si nos vamos a ir a situaciones de, es que esto lo favorece, bueno, pues hay que nadar desnudos, no tenemos gogles, no tenemos gorra, no tenemos traje de baño, así todos estamos en las mismas situaciones. Dense una idea de qué tan ridículo es lo que está diciendo la contraparte. Segundo punto, dice, es que los afecta si no lo tiene y estas condiciones se dan pues porque hay una desigualdad entre países. A ver, si yo me pongo a analizar las problemáticas que existen de los países al deporte, obviamente no vamos a tener campo de acción como postura en oposición y esto es sumamente tramposo y sumamente injusto para el debate. El decir si los países tienen acceso o no tienen acceso a esto y que por eso estoy condicionando el rendimiento de los atletas, o sea, queda totalmente fuera del debate. Incluso si nos pusiéramos a jugar en ese escenario, que es lo que nosotros les estamos presentando, nosotros les decimos que incluso en ese escenario es muy posible que en un futuro se pueda llegar a acceder a estas herramientas de manera pareja. ¿Por qué? Porque con la normalización, la aceptación y la adaptación de estas tecnologías es como se vuelven muchísimos más familiares y se vuelven muchísimo más accesibles. ¿Qué es lo que yo les voy a comprobar en este debate, panel? La métrica. Ya les dijo Kelly. Vamos a hablar si la medida es deseable y como tal, la eficacia de la medida. ¿En torno a qué? A uno, ¿dónde favorezco el deporte y la competencia y cómo esto impacta directamente en el desarrollo del atleta? 3 preguntas a responder en este discurso. 1, ¿por qué creemos que esto no es necesariamente malo? 2, ¿por qué se compite un atleta o cuál es la esencia del deporte y la competición? 3, ¿dónde es que se genera una mejor competencia? Creo que Kelly ya les hablaba de por qué esto no necesariamente es malo. Es justamente esto. Parte de la naturaleza o parte importante del deporte es hablar del perfeccionamiento del hombre, perfeccionamiento del estilo y perfeccionamiento de la técnica. Aunado a esto podemos meter que para que yo pueda tener un perfeccionamiento en mi técnica necesito un criterio de adaptación a las circunstancias que se me están presentando. Creo que en la actualidad, bajo las premisas que se están haciendo, bajo las nuevas tecnologías, bajo las nuevas inclusiones, nos demostramos que el ser humano puede competir con esta naturaleza, que es ahí donde va la esencia del deporte y puede adaptarse a la misma, incluso puede demostrar superioridad a esta naturaleza. Y es justo aquí en donde nosotros decimos que este perfeccionamiento de la técnica, aunado a estas herramientas, es como vamos a generar un mayor logro y vamos a generar un mayor beneficio, no únicamente para la cultura del deporte, sino también para el atleta. ¿Por qué? Porque estoy generando herramientas y estoy generando incentivos para que el atleta vea que en verdad puede generar un desarrollo, que puede competir contra él mismo y que puede competir contra la naturaleza, dejando un poco de lado el aspecto competitivo. 2, ¿por qué compite un atleta? Creo que esto es algo que también nos está hablando la Cámara de Oposición, y él nos dice: el atleta compite por ganar. Sí, creemos que es un punto importante, pero no es el punto toral. Si el atleta compite es porque busca el perfeccionamiento y busca demostrar hasta dónde llegan sus capacidades. Creo que el hecho de hablar de que el atleta solo compite porque quiere ganar una medalla, porque quiere sentirse bien fregón, creo que estaría limitando muchísimo y estaría sesgando y poniendo en una muy mala narrativa al atleta. ¿Dónde tengo una mejor competencia? A ver, es que nosotros ya se lo explicábamos mediante la línea argumentativa. Creemos que donde existe una mejor competencia es justo donde yo tengo este suelo parejo. ¿Por qué actualmente no puedo tener este suelo parejo? ¿Por qué? Porque hay características intrínsecas a cada una de las personas que lo limitan ante las distintas circunstancias, ante los distintos deportes que se tienen. Mediante estas medidas nosotros podemos generar estos mecanismos para disminuir las arbitrariedades con las cuales nacemos. Si yo soy un tapón de alberca que mide unos 50, yo sé que en cuestiones de natación tengo que dar 2 brazadas para poder alcanzar a otra atleta que es muchísimo más alta y más larga que yo. Pero sé que a lo mejor si tengo una herramienta como un traje que me ayuda a poder flotar muchísimo más, sé que a lo mejor puedo equilibrar un poco, ¿no?
Vamos ahora con refutaciones puntuales al caso que me está presentando gobierno. Les digo, creo que hay 2 puntos importantes. 1, gobierno está romantizando al mundo. 2, creemos que está jugando en un escenario en el que la herramienta le va a dar el autopoder y se va a volver un X-Men la persona, y cuando no necesariamente así. Creo que el gobierno no ha entendido que el rendimiento de un atleta no es únicamente debido a estas herramientas personales que él puede llevar a tener. Es un constructo de lo que se tiene. Entonces, si nosotros le estamos dando estas herramientas para que él pueda buscar un perfeccionamiento, podemos mejorar este suelo o este campo parejo. Segundo punto, me dicen, es que es necesario que existen lineamientos para la justicia y para los financiamientos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y la constancia se ve demeritada. Totalmente falso en el caso que nosotros les estamos presentando. En realidad no demeritada, sino que se ve exacerbada. ¿Por qué? Porque entonces como humano yo puedo buscar un perfeccionamiento técnico de mi estilo y puedo ayudar a sacar esta mejor versión y puedo demostrar que el esfuerzo y la constancia con un poco de ayuda pueden dar muchísimo mejores resultados. 3, me habla de la esencia del deporte, de la necesidad de competencia y que se debe a la belleza y se debe como a la belleza del rendimiento humano. A ver, es que creo que en este caso se le está dando como demasiada prioridad a las herramientas, o están diciendo que como tal las herramientas van a volver un superhombre. No, entendamos, las herramientas no van a ser, ¿cómo se llama? No van a ser al deportista. El deportista, a través de esta adaptación que puede llegar a tener, es como puede conseguir mayores potenciales. Es como lo que les digo, de nada me sirve tener un alumno que pueda tener un cerebro brillante si yo no le doy las herramientas como para que pueda desarrollar este mayor potencial. Justo si aplica en el deporte, pero en un sentido muchísimo más práctico y en un sentido muchísimo más técnico, que es algo con lo que ustedes no quieren jugar y es sumamente tramposo. Si quieren, me dice recae en el poder. Falso, es que esta narrativa de que todo recae en el poder de la adquisición justamente se da por la prohibición de se prohíbe porque es malo, cuando todos sabemos que no todo es maniqueo en esta vida, no todo es bueno ni malo per se, sino que también existen cuestiones positivas, y al momento en el que yo digo tengo que prohibirlo, genera una narrativa mala, y a través de esto es cuando yo digo es que es inaccesible y empiezo a inventarme cosas respecto a esta situación cuando no necesariamente per se es malo. Yuval, te tomo. A ver, si el impacto de estas cosas no es tan grande, entonces no pueden comprarse la lógica de Kelly, en donde puedo reducir las cosas arbitrarias, porque entonces no es tan grande el impacto. Creo que juegan No. O sea, te estoy diciendo que esto es importante. ¿Por qué? Justo porque me ayuda al perfeccionamiento del atleta. Justo porque al momento de que yo logro el perfeccionamiento del atleta, empiezo a perfeccionar el deporte y empiezo a buscar el incentivo que hay detrás del deporte y empiezo como a enaltecer cuál es la esencia que existe detrás del deporte. Por favor, volvemos al punto. No entren en un caso tramposo. Vamos ahora como con los impactos. Me hablan también de un impacto social, ¿no? Que este deporte busca ¿qué es lo que busca el deporte? La compaginación del hombre con la naturaleza y la adaptación del hombre. Me habla respecto a un impacto social. ¿Qué es lo que le digo yo? Que es muy, muy importante del deporte que sea un factor de cohesión. A ver, con este mecanismo que nosotros estamos presentando, yo digo, no importan tus características físicas, tú puedes competir si deseas y que esto sea tu vocación. Puedes cambiar porque estás generando un piso parejo que de su lado no se cambian estas características y las personas tienen que iniciar a luchar por una situación que no se va a poder cambiar porque son intrínsecamente hechos por nacimiento. ¿Cuáles son los impactos que nosotros les trajimos? 1, nosotros decimos que es plausible porque esté generando un campo de oportunidad. 2, decimos que esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque consideramos un perfeccionamiento de la técnica, un perfeccionamiento en el atleta, un perfeccionamiento respecto de la adaptación del hombre a los tiempos y a la tecnología, y creemos que como tal las mayores relevancias que les presentamos son cuantitativas. ¿Por qué? Porque damos un perfeccionamiento respecto a la esencia y lo hermoso que es el deporte. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso, y ahora abrimos el debate en las cámaras bajas con el discurso de Yuval. Por favor, prueba primero tu audio. Here. Sí, hola. Bueno, nada más antes que nada quiero saber si me escuchan bien. Si no hay ningún problema de audio. Todo cool. Va, asumiré que eso es un sí. Listo, entonces... cronómetro... Vale, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, hay 2 problemas muy profundos en las cámaras altas. Como baja de gobierno vamos a resolverlos y vamos a explicar por qué es mucho mejor la comparativa. Nuestra alta les habla un caso en principio que creemos que es bueno, pero es demasiado ideal, en el que literalmente hay que prohibirlo porque hay ventajas, cosa que ya sabemos por el infoslide, y esto va a llevar a que de repente Hungría le pueda ganar a Alemania o algo por el estilo. Creo que hay falta de mecanismos para entender ese tipo de cosas. Les voy a demostrar por qué hay un impacto más grande respecto a lo que podemos lograr, porque este debate es una política pública, ¿vale? Creo que el debate en principio está bien, pero no es suficiente para ganar, porque la política pública es prohibir y por ende esperamos un cambio en el statu quo. Vamos a demostrar eso en baja de gobierno. Segundo, con alta de oposición. Creo que el problema que tienen es que juegan en 2 escenarios completamente contrarios y quieren ganar el debate a partir de eso. Creo que
que Kelly nos dice. Básicamente no tienen impactos marginales, todo depende del atleta. Si eres mejor, aunque tengas unos tenis que te puedan dar más agilidad o una bicicleta que pueda ser más ligera para poder ganar la competencia, es mejor. Y luego nos dice, pero en el escenario en el que sí, entonces esto reduce las asimetrías y entonces ahora la gente, por ser más grande, más chaparrita, más gorda, lo que sea, entonces ahora no va a tener posibilidades de cambio. Creo que no podemos jugar en ambos escenarios y decir, sí es cierto, no hay impactos marginales, pero además también reducimos las arbitrariedades del mundo porque hacen mejor atleta. Creo que no podemos jugar en ambos escenarios y por esa lógica les voy a explicar cómo en la comparativa básicamente es mejor. Sin embargo, Alta Dopo sí pone una duda razonable en el caso de nuestra Alta. Y la duda es cómo cambia esto o por qué el mundo podría ser mejor o más igual. Creo que en Baja de Gobierno vamos a resolver esa tensión a partir de dos mecanismos. Uno, de cómo hay una socialización de mecanismos de inversión y dos, cómo hay expectativas y aspiracionalidades que son mejores de nuestro lado. Vamos a empezar con el primer punto que atiende la lógica de justicia y a la lógica de cómo cambia el statu quo con la política pública, ¿vale? Creo que prohibir es algo importante. Creo que no estamos hablando de regular, no es regulación, no es algo. Prohibir implica necesariamente que ningún país, por ejemplo, puede utilizar la tecnología para mejorar su rendimiento a partir de competencias internacionales. Creo que esto implica que literalmente toda la inversión que han hecho Estados Unidos, Rusia, China, en ese tipo de cuestiones se va a parar de tajo en las competencias para las cuales usualmente lo quieren hacer. ¿Qué implica esto particularmente, panel? Dos razones esenciales. Creo que al final de cuentas el problema del debate es el acceso, ¿vale? Me vale realmente mucho si es que de repente conseguimos más medallas. Creo que el punto del debate es cómo reducir desigualdades. En tanto que podamos lograr eso, me importa poco si Hungría gana una medalla de oro. Creo que es más importante que podamos resolver la desigualdad particular que existe en términos económicos. Hay que reconocer que las tecnologías particulares son una inversión y por esa razón, esa inversión es poco probable pensar que un gobierno se vaya a perder de la nada y los gobiernos vayan a decir, ¿sabes qué? Así nos quedamos y punto y se acabó. Creo que cuando tú prohíbes particularmente con esto como política pública y por ejemplo implica que si lo utilizan les vas a cobrar dinero o vas a no permitir que participen en las olimpiadas o en los mundiales o ese tipo de competencias, creo que lo que generas en el mundo de gobierno es incentivos a que esos países socialicen los mecanismos de inversión que existen hoy en día para poder lograr ese acceso. Por ejemplo, si yo veo que el problema es que Jamaica no tiene la posibilidad de acceder a unos tenis Vaporfly, lo más probable de mi lado de la casa por un incentivo de inversión y porque quiero recuperar esto como empresa y como país porque no quiero perder toda la inversión que he hecho, es que en algún sentido pueda socializar el mecanismo de inversión para que Jamaica pueda tener acceso a esto, ya sea por ejemplo mandando empresas a Jamaica que puedan por ejemplo poner sus plantas ahí, a que puedan de una u otra forma vender productos y hacer que el Estado pueda comprarlos o ese tipo de cosas para sus federaciones. Creo que justamente el problema en la oposición es que no hay incentivos reales a que esto pueda cambiar más que el hecho de que hay mejores deportistas. Creo que el mejor deportista va a ser siempre justo quien tenga más dinero y por esa razón creo que es más probable de mi lado. Creo que al final de cuentas, dado que Estados Unidos como país y como mecanismo de empresariales no quiere perder esa inversión y quiere hacerla útil y fácil para su lado, creo que es más sencillo y más probable que hay incentivos de que Estados Unidos en un futuro pueda decir, ¿sabes qué? Quiero socializar ese mecanismo para otros países que puedan acceder a eso y para que en un futuro se quite el previsionismo y entonces tengamos la posibilidad de acceder a esto particularmente. Creo que tiene incentivos porque les gusta ganar medallas, porque les gusta hacer el escape internacional, les gusta hacerlo mejor en todo. Creo que bajo esa lógica es más favorable de mi lado porque creo que hay justamente mayores mecanismos para poder hacerlo. Creo que el impacto de esto no es que Hungría o Jamaica van a ganar medallas de oro en las Olimpiadas. Creo que es un impacto mediano, un impacto que no es esencial en el debate. Pero sí creo que esto reduce significativamente la desigualdad de acceso de los países que no tienen capacidad de conocer los mecanismos de tecnología o de ciencia que tienen otros países y que por esa razón es que luego que se puedan socializar en un futuro para que se quite la prohibición, entonces es más sencillo lograr que un país pueda acceder al conocimiento que no impacten las medallas, como me vale realmente eso, pero impactan que puedan tener más conocimiento del deporte, más conocimiento de la ciencia y más conocimiento de cómo poder mejorar justamente el rendimiento a gran escala de sus países, a competencias nacionales e internacionales. Creo que también lo que importa es que, por ejemplo, en otros países podamos tener una buena competencia y darle al público un buen espectáculo basado justamente en esta lógica. Es decir, en Baja de Gobierno no estamos completamente en contra de que en un futuro se puedan utilizar siempre y cuando demos incentivos para que se puedan lograr en ese punto particular, ¿vale? Siguiente punto de análisis tiene que ver con la expectativa. Lo que sí creo es que hoy en día, dada esta desigualdad que no se resuelve en ningún lado de la casa bajo la explicación de las altas, creo que justamente la expectativa del juego del público y de los consumidores sí cambia, ¿vale? Creo que hoy en día sí es posible que el reclamo, por ejemplo, de un país como Hungría en Europa es que nunca va a poder ver ganar, nunca va a ver que le ganen, por ejemplo, a países como Alemania, que inviertan directamente en ese tipo de cosas en partidos, en las Olimpiadas o demás. Creo que la expectativa que se genera a partir del público cuando hay la desigualdad sí es negativa, porque entonces
afecta particularmente cómo consumimos el deporte y cómo vemos el deporte a nivel internacional. Creo que lo vemos como justamente una federación desigual, una federación que no importa lo suficiente y que por esa razón, por ejemplo, hay países que incluso han rechazado estar en competencias porque saben de facto que no van a poder permitirse ese tipo de cosas. Creo que justo por ese tipo de lógicas es mejor que la expectativa sea al menos que podamos lograr un mayor nivel de igualdad y que al menos en mi statu quo de corto plazo esa prohibición va a asegurar de forma tajante que Hungría pueda competir de mejor forma y entonces no tener incentivos de rechazar competencias o hacer ese tipo de cosas. Creo que es altamente probable que la expectativa de mi lado de la casa sea mucho mejor, al menos por cuestiones de igualdad. Voy a tomar a la cámara alta por engagement. Adelante. No nos culpes de que no entendieran nuestro caso. Nosotros le dijimos, en el escenario donde es marginal ganamos sin duda, pero también juego en tu escenario y también te estoy ganando ahí a partir de la misma métrica de desigualdad que tú y tu cámara alta ya los dos aceptaron. Sí, ¿por qué no? Porque tu punto es, los tenis no mejoran absolutamente nada. Mi caso es, sí lo mejoran y esta desigualdad es intrínseca en el deporte. Te acabo de probar por qué literalmente eso sucede y por qué la inversión que es mejor el rendimiento. Que no hayas escuchado el caso, creo que básicamente hace problemático el caso que tú traes y es correcto, ¿no? Como ambos escenarios son súper contrarios, no me compro tu caracterización. Siguiente punto, el último, tiene que ver con aspiración y ya lo explicaba un poco antes, ¿vale? La gente hoy en día tiene una desconexión completa con lo que pasa porque no ve igualdad en el statu quo. La gente que ve el deporte no sabe que se puede realmente llegar a hacer lo que Alta Dopo quiere, que sean grandes deportistas y grandes personas, porque no ven ese tipo de cosas. Una persona que ve el fútbol, por ejemplo, y que Messi es su aspiración, pero ve que Messi utiliza literalmente tenis que le favorecen, bicicletas que le favorecen o lo que sea, es poco probable que la conexión de las personas con el deporte hoy en día sea grata, en tanto que lo que quiere lograr alta oposición, que sea básicamente que el deporte sea maximizar tu rendimiento. Cuando yo no veo esa capacidad, es poco probable que pueda tener esta conexión y por ende esa justicia particular. Creo que en mi lado de la casa es más probable que se resuelva ese incentivo y por esa razón esa conexión se fortalece en mirar a la casa por estos tres mecanismos que les hemos dado que prueban los casos de las altas y resuelven el clash. Muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora llamamos a Marco para que primero pruebe su audio e inicie su discurso. Here. Hola, nada más confírmenme que si me escucho, vale la moción. Esta casa prohibiría tecnología que permita a los atletas alcanzar un potencial mayor rendimiento durante la competencia. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Entonces nada más voy a poner mi cronómetro. Si tienen algún punto, por el chat está bien. Y pues muchísimas gracias a Chelsea por debatir conmigo. Ok, voy entonces a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, desde Baja de Oposición lo que les vamos a traer es que vamos a traer un caso que es mucho más comparativo con los gobiernos. Nosotros vamos a jugar muchísimo incluso en su mejor escenario de gobierno, que es que estas herramientas realmente perpetúen la desigualdad. Creemos que aún en el caso en el que realmente se perpetúe la desigualdad con nuestras herramientas, aún así nosotros podemos ganarles. ¿Qué les vamos a traer entonces en nuestro discurso? Tres cosas. Primero, un nuevo encuadre que falta en todo este debate, que es cómo se da esta prohibición, como que todo el mundo asume que ya estas cosas fueron prohibidas, pero como que nadie explica cómo es este proceso para que algo se vuelva prohibido. Creemos que esto es algo muy importante que le falta al debate. Le vamos a traer dos líneas de extensión. Una es cómo los países avanzados, aún con estas prohibiciones, precisamente ellos son quienes las causan y que siempre van a estar aprovechando estos vacíos aún en el mundo de gobierno, con lo que todos sus impactos se ven reducidos. Y una segunda línea de extensión acerca de la esencia y conexión del deporte, que aún en un mundo en el que existan desigualdades, el hecho de que podamos alcanzar nuevos límites humanos nos genera a todos asombro y conexión con el deporte. Entonces, en mi primer punto, que es el encuadre, ¿cómo se da la prohibición y qué incentivos crea? Creo que algo que no estamos entendiendo es cómo pasamos a que los tenis Vaporfly sean prohibidos o que las bicicletas de carbono sean prohibidas. La manera en la que estos artículos son prohibidos no es como que alguien diga como, no se ha inventado tal cosa, pero vamos a prohibir todo lo que se invente a partir de aquí. No, la realidad es que estos objetos se prohíben a partir de que un atleta los usa. Es decir, nosotros prohibimos los tenis Vaporfly a partir de que un equipo o una serie de atletas utilizaron este tipo de tenis y nos dimos cuenta que mejoraba su rendimiento. Es decir, estos tenis tienen que ser usados en alguna situación en la que nos damos cuenta que mejoran el rendimiento de un atleta y después los prohibimos. Es decir, los grupos más aventajados son los que se aprovechan en primera instancia de estos recursos y ya después los prohibimos. ¿Cuál es el problema, panel? Que nunca vamos a estar lo suficientemente avanzados para prohibir a todas aquellas cosas que se van a inventar. Y precisamente como ya nos concedió todo gobierno, estos gobiernos siempre van a tener los recursos para seguir investigando, para seguir buscando más y más cosas. Y precisamente siempre van a estar buscando cómo se pueden aprovechar de estos vacíos que no existen en las prohibiciones.
Creemos que esto mitiga bastante sus impactos, porque ellos nos dicen como es que una vez que prohibamos todos estos recursos, vamos a solo valorar la belleza del rendimiento humano, vamos a valorar más el entrenamiento, el alcance del cuerpo humano, pero creemos sobre todo que pues no es realmente así, porque entendemos que esta desigualdad monetaria que nos hablaban en ambas cámaras, creemos que sigue existiendo y sobre todo porque siguen existiendo incentivos a que, ok, ya me prohibieron los tenis Vaporfly, ok, pero ¿qué podemos hacer para mejorar la manera en la que entrenamos? El hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, que haya desarrollado en algún momento albercas de olas gigantes para sus entrenamientos de aquellos atletas que nadaban en mar abierto, el hecho de que hay muchísimas maneras en las cuales mejor podemos mejorar el rendimiento humano y entonces el hecho de que esos países siempre van a estar buscando esas puntas de lanza. Ahora, ¿por qué esto es malo? Bueno, porque como la prohibición sucede en el momento en el que estos grupos ya se aprovecharon de esa tecnología, entonces en realidad lo único que estamos haciendo es, ok, parchamos un momento, pero tenemos que esperar a la próxima ocasión en la que ocurra, la próxima ocasión en la que ocurra. En realidad no estamos atacando en ningún momento de ningún problema de raíz, pero sobre todo lo que estamos sí haciendo es evitar el avance tecnológico, sobre todo la evolución de lo que nosotros entendemos como deporte. En primer lugar, creemos que es muy esencialista pensar que el deporte únicamente depende como del cuerpo y el ser humano, y aún en ese caso creemos que la evolución del deporte a través de la historia nos ha dado muchos ejemplos acerca de cómo ha mejorado el desempeño de los atletas aparte de ciertos avances tecnológicos que antes no existían y aún así incorporamos. El hecho de que el atletismo en algún momento se corriera la gente descalza, después eran sandalias y posteriormente zapato deportivo, y este zapato deportivo ha ido evolucionando a través del tiempo. Es evidente que aquellas personas que corrían descalzas no corrían a la misma velocidad que la que lo hacen hoy en día con zapato deportivo. El ejemplo que mismo dio que la cámara alta, que fueron los trajes deportivos que se utilizaron desde la época de Michael Phelps. Al principio hubo mucha retinencia de empezar a usarlos, pero después se llegó al acuerdo de que es mejor que todo el mundo los utilice, precisamente porque si bien estas desigualdades ya existían antes, esto no va a ser la solución y van a seguir perpetuándose, es correcto, pero al menos no vamos a estar empeorando el hecho de que solo unos cuantos lo puedan usar como una época limitada antes de que los prohibamos. En un segundo punto, como que tenemos que entender como muy bien como esta parte que nos hablan ambas cámaras, y creo que es muy importante, como es de este mensaje social del deporte, este mensaje de cohesión, este mensaje de como aspiracionismo. Creemos que es muy importante como entender que, ok, o sea, evidentemente a todos nos enorgullece porque vivimos en un sistema hasta cierto punto nacionalista, pero creemos que también el deporte tiene una esencia de que qué increíbles son que los atletas de alto rendimiento pueden llegar a puntos inimaginables para el ser humano. Es decir, creo que todos aquí en algún momento, bueno, en caso de que les guste el deporte, alguna vez han visto a algún atleta que les haya llamado la atención, algún momento se han sentido como asombrados de lo que podía alcanzar Michael Phelps en la alberca, de lo que podía alcanzar Usain Bolt en la pista, de lo que podía hacer Nadia Comaneci en gimnasia, y precisamente es porque nos asombra el hecho de que los seres humanos pueden llegar hasta rincones inalcanzables, rincones que nunca habíamos imaginado, y creemos que eso también es algo que nos da muchísima emoción, nos da muchísima pasión, y creemos que eso es más alcanzable desde un mundo en el que los permitimos usar este tipo de tecnologías que, ojo, no son anabólicos, son simplemente algunas maneras en las cuales ellos pueden a explotar mucho más su talento y sobre todo llegar a puntos a los que nunca hemos llegado. Creemos que ese beneficio del cual de la cohesión no es exclusivo de su lado, y creemos que al contrario se da más de nuestro lado. O sea, el hecho de que Messi no sea mexicano o el hecho de que Cristiano no sea mexicano no significa que la gente no celebre sus triunfos, no celebre lo que ellos hacen, precisamente porque nosotros estamos asombrados de las capacidades que tienen y asombrados hasta el punto al que pueden llegar. Ahora, otro punto muy importante que creo que también como retomando los casos de gobierno, en primer lugar, dame un segundito, ahorita te doy el punto. En primer lugar, creo que como la primera cámara de gobierno como que piensa esta parte de que, ok, queremos ver la belleza del entrenamiento humano, etcétera, pero ya nos asumen que el entrenamiento ya está condicionado por el dinero. Entonces no entiendo cómo vamos a poder apreciar esa belleza del entrenamiento humano si ya nos dijeron que esto está condicionado por el dinero. En segundo lugar, nos dicen que, ok, o sea, que aunque sean cambios marginales hacen la diferencia, y que, por ejemplo, el traje de Michael Phelps. Panel, creo que Michael Phelps era una bestia con o sin el traje, pero el hecho de que tuviera el traje era lo que fuera aún más asombroso. Es decir, ya sabíamos que Michael Phelps iba a ganar, pero el hecho de que tuviera ese traje lo llevaba a un punto que era como asombroso, el hecho de que le sacara 3, 4 cabezas a los demás competidores, que realmente era lo que llegó como al foco y por lo que pasa la historia. Creo que precisamente no va a ser la diferencia, porque ellos dicen como que va a empezar a ganar Rusia, China y otros estados. Yo creo que no se va a diversificar la cantidad de gente que gana, porque estas desigualdades van a seguir existiendo, tanto de su lado como a nuestro lado. Pero creo que en nuestro mundo sí podemos tener ese beneficio de que llegamos hasta los límites del exploramiento humano.
Ahora, otro punto muy importante, nada más para cerrar y recapitular como la parte de los incentivos, creo que la baja de gobierno habla acerca de cómo cuando yo ya creé un producto y está prohibido, voy a empezar a meterle más dinero para después que todo el mundo lo pueda accesar y lo desprohíban. Creo que esto es falso. Al contrario, Panel, si yo estoy en Estados Unidos, creo un tenis que lo prohíben, pues en lugar de querer como producirlo en masa y querer bajar los costos, pues invierto mi dinero en otra cosa, como a lo mejor un nuevo tipo de entrenamiento, un nuevo tipo de cancha, etcétera, 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 que me pueda dar beneficios en el corto plazo, en lugar de tener incentivo en el largo plazo. En una de esas y levantar la visión. Por todo esto, creo que que el debate se queda en cámara baja de oposición. Muchas gracias. Orgulloso de oponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Y ahora, para cerrar el debate en la bancada de gobierno, llamamos a Natalia para que pruebe su audio e inicie su discurso. Here. Oli, voy a prender mi cámara porque me gusta hacerlo. Muy feliz de debatir con Yuval. Amo mucho esta sala. Creo que me he encontrado todo eso aquí ya en varias ocasiones y la verdad es muy bonito coincidir con debatientes tan cool. Supongo que es suficiente prueba de audio. Puntos por el chat, por favor. Y en cuanto me confirme alguien del panel que todo está bien, empiezo mi discurso. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que en esencia hay dos métricas bajo las cuales Yuval y yo ganamos, una explícita, otra implícita. Primero, en donde el deporte termina por ser más justo. Segundo, en donde mejora la esencia del deporte, es decir, en donde hay una reducción de desigualdades, esto especialmente en un choque de cámaras bajas. Para probarles cómo es que Yuval y yo ganamos en ambas métricas, voy a hacer esencialmente dos cosas. Primero, una diferenciación con mi alta y segundo, voy a pasar a refutar de manera integrada todo el caso de gobierno con 2 puntos de ponderación. Entonces, vamos a lo primero, que es la diferenciación con mi alta. Creo que mi alta hace un gran trabajo en medida en la que justifica en principio por qué el deporte debe de ser justo, ¿verdad? Creo que esto ya lo explica Yuval desde su discurso. Sin embargo, creo que faltan justificaciones para por qué el prohibicionismo es una medida efectiva en el corto y mediano plazo, ya que Yuval también les explica como, uno, el prohibicionismo se tiene que dar a escala de legislación, que creo que esto es algo que la Cámara Baja de Oposición dice que nunca sucede en el debate. Creo que Yuval da suficientes mecanismos para entender por qué, por ejemplo, cosas como regulaciones no son funcionales efectivamente porque genera desigualdad. Y dos, creo que nosotros también terminamos por probar esta métrica en medida en la que hay no solo mayores impactos en una escala práctica, sino que no nos quedamos solo en el principio. ¿Cómo se ve esto? Vamos a hacer la ponderación con mi alta. Noten cómo mi caso y el caso que les trae Yuval termina por ser el fin y el caso de la alta de gobierno es el medio. ¿A qué me refiero con esto? Creo que uno, hay una mejor refutación a lo que dice la alta de oposición en medida en la que Yuval evidencia una contradicción importante en el caso que trae la alta cuando les dice cómo o les dan la suficiente importancia a este tipo de cosas como para que genuinamente generen algo importante en la competencia o no lo hay. Y segundo, noten cómo Yuval les impacta el punto del acceso. Noten cómo si mi alta y el punto final de mi alta es que debemos acceder a la justicia, lo que Yuval les dice es como de nuestro lado hay un mayor acceso que a su vez permite que exista esta justificación de que podamos acceder a la justicia. Por ejemplo, de que atletas de segunda o tercera categoría puedan tener acceso a este tipo de tecnologías que en el largo plazo les dan ciertas ventajas. Creo que entonces en este punto de acceso justificamos efectivamente esta métrica en cuanto a la justicia y creo que así nuestra ponderación en los impactos que nosotros les traemos es que probamos esto. En el segundo punto de expectativa, y esto también va directo con lo que va diciendo la baja de oposición, voy a pasar a esto en las refutaciones, pero primero vamos a la diferenciación. Noten cómo parte de la expectativa que les dice Yuval es que las personas saben que cuando su equipo está jugando, por ejemplo, México-Alemania, es saber que ambos equipos tienen la misma chance de ganar. Es decir, que esto significa que cuando yo lo estoy viendo en una pantalla, parte de lo bello del deporte es saber que mi equipo también tiene las mismas chances, que mi equipo tiene todas estas cosas que permiten ver que gane, ¿cierto? Creo que esto únicamente se da a partir de que tenemos un acceso a este tipo de productos, que la InfoSlide nos lo dice claramente, si generan una cierta simetría en las competencias. Creo que esto permite que el espectador no solo quiera y tenga incentivos a consumir este tipo de cosas, sino que esté tranquilo con ver esto, ¿no? Creo que parte de la atención y la emoción de verlo es este sentido de justicia que en oposición sí se pierde efectivamente cuando acceden, y creo que específicamente la baja accede a que hay este tipo de asimetrías, ¿no? Creo que el factor de asombro y saber que efectivamente esta justicia se está viendo representada es muchísimo mayor cuando sabemos que viene de espacios naturales. Por ejemplo, noten cómo hay personas que tienen incentivos a decir como, es que trae X tenis, ¿no? Noten cómo este tipo de cosas generan una deslegitimación de, por ejemplo, las personas que ganan con este tipo de herramientas y a su vez
vez incentiva menormente a los espectadores a verlos. Pero también todo esto se lo dice Yuval en su discurso, pero lo más importante es cómo genera una simetría en medida en la que hay personas que efectivamente, incluso con mucho talento, el acceso a estos espacios se les ve limitados efectivamente por esta simetría, ¿verdad? Noten cómo este punto, si bien lo saca a la alta, es únicamente Yuval quien termina por impactarlo y genuinamente darle una preponderancia en el debate. Aquí vamos ganando en la métrica de porque es justo. Ahora sí vamos a pasar a la comparación con la bancada de oposición. Noten cómo Yuval les dice todo esto, pero vamos a pasar al primer punto de ponderación, que es cómo hay una mejora en esencia del deporte y algo más importante, una reducción de las desigualdades que permite que sea un entorno justo. Noten cómo oposición, especialmente la baja, nos dice cómo las personas siempre buscan mejorar, y creo, y es un punto a mi parecer muy poco comparativo, decir como nunca puedes prohibir todo. El hecho de que no puedas prohibir todo no significa que haya cosas que generan asimetrías y que por ende se deban de prohibir porque van en contra del principio de justicia que tanto defienden, ¿no? Creo que además, como el buscar una mejora constante en el deporte sucede de ambos lados, generes prohibicionismo, ¿no? Creo que siempre va a haber personas que busquen saltarse las medidas, generes prohibicionismo, ¿no? Creo que esto es algo altamente simétrico, pero no se ganan debates simetrizándolos. Entonces voy a pasar a decirles por qué realmente no hay una pausa en la tecnología de nuestro lado. Yuval se los dice a lo largo de su discurso. Noten cómo de nuestro lado incentivas el no abandono a la inversión de este tipo de tecnologías. ¿Por qué esto es así? Porque efectivamente generan que las personas ganen más competencias, generan que las personas tengan ventajas. Creo que entonces Estados Unidos, Rusia, China o cualquier país le interesa tener este tipo de tecnología para garantizar que sus atletas hasta cierto punto tengan un mejor rendimiento del que tendrían sin estas herramientas. Bajo esa lógica, y Yuval también se los dice en su discurso, noten cómo hay incentivos a generar una mayor accesibilidad de este tipo de productos en países que, por ejemplo, no tienen esta ventaja, ¿verdad? Como, por ejemplo, proveyendo a la selección mexicana de este tipo de cosas. Creo que entonces ya les explicamos cómo esto genera una estandarización. Esta estandarización incluso ya lo vemos en el status quo. Por ejemplo, teniendo que usar los mismos uniformes que no tienen una ventaja comparativa. Noten cómo nuestro beneficio es constante y no es solo como ganar medallas por ganar, sino que hay una mayor socialización y accesibilidad a este tipo de lógicas, porque a este tipo de empresas no solo les importa, sino que también necesitamos efectivamente atletas que tengan una mejora en el rendimiento. Creo que bajo esta lógica y haciendo esta ponderación les explicamos cómo hay una mejora en la esencia del deporte, porque efectivamente se reducen estas desigualdades en el largo plazo. Antes, punto a Kelly por Engage. Por favor, no incompren la idea del descrédito a nuestro caso basada en una supuesta contradicción. Ellos mismos aceptan que nuestro mundo es el correcto cuando dicen los jamaiquinos le ganan a los gringos aunque tengan tenis, pero en su métrica de desigualdad también nosotros le estamos ganando. Por favor, ya fueron 15, Kelly. Muchas gracias. Voy a pasar entonces se explica más justo y en donde el valor de la competencia se pierde. Noten cómo específicamente la alta de gobierno hace una negación de la InfoSlide. Creo que esto lo evidencia incluso su baja en medida en la que tratan de diferenciar su caso y también es algo que evidencian los gobiernos. Creo que la contradicción radica en que nos dicen, noten cómo este tipo de tecnologías realmente no generan una diferencia tan grande, pero después pasan a decir que hay ciertos espacios o ciertas personas que no han tenido acceso a, por ejemplo, entrenamiento, que por medio de estas tecnologías sí tienen una capacidad entonces de alcanzar a otro tipo de atletas. Creo que entonces vemos cómo la contradicción en su caso y en ambos discursos es algo que se evidencia a lo largo del debate. Pero noten cómo parte de lo que no justifica mi cámara alta y la razón por la cual ganamos es que Yuval les explica cómo estas asimetrías son sistémicas, ¿verdad? Y cómo este tipo de cosas sí generan una ventaja comparativa, especialmente cuando hablamos en un entorno de deporte en donde 10 o 5 o 1 milisegundos son de total importancia. Creo que unos tenis que son muchísimo más aerodinámicos te dan esa ventaja, ¿verdad? Noten cómo esto genera que, por ejemplo, ciertas cosas como el perfeccionamiento realmente nunca quedan lo suficientemente mecanizados, pero creo que parte de el perfeccionar una técnica también se puede dar sin este tipo de tecnología, pero creo que el potencial sí se explota muchísimo más de nuestro lado cuando creamos un mayor acceso. En esta ponderación noten cómo nos llevamos el impacto, porque les explicamos cómo la justicia del deporte tiene que ver efectivamente con saber que tienes las mismas chances de ganar que otras personas. Esto permitiendo que haya gente que, por ejemplo, pueda acceder a estos espacios incluso sin la tecnología, porque les explicamos la accesibilidad, ganamos en las métricas de acceso al deporte y mayor justicia es que ganamos este debate orgulloso de gobernar. Muchas gracias por ese gran discurso y ahora para finalizar este debate llamamos a Chelsea para que pruebe su audio e inicie su discurso. Here. Hola, estoy probando el audio para ver si se escucha todo bien. Igual los puntos por el chat. Muchas gracias a todos por este debate. Pues sí, no sé si se escucha. Sí. Entonces inicio. Dejen, acomodo las hojas y pongo el cronómetro. Inicio en M2.
Inicio en 3, 2, 1. Panel, creo que en este debate lo que no se debía de probar es dónde la desigualdad desaparece o dónde no existe la simetría. Lo que teníamos que probar, Panel, para entender este debate es dónde esta desigualdad o esta simetría es menor. Y esto es algo únicamente que se comprende cuando llega Marco y nos explica cómo precisamente es que llegamos a estas cuestiones o la necesidad de querer prohibir ciertas herramientas, ¿no? Creo que eso es algo que solamente se aclara cuando Marco llega y nos dice que, a ver, ¿por qué quisiéramos prohibir esta tecnología? Queremos prohibirla porque ya está generando desventaja en primaria instancia. Reconocemos que el deporte no es justo, no parte de una competencia de igualdad de facto, porque ella sale por condiciones de presupuesto, por condiciones de acceso a tecnología, pero también por condiciones orgánicas, Sonia. Entonces creo que querer hablar de una métrica de justicia e igualdad y decir como dónde desaparece esta desigualdad, pues es algo como muy injusto en el debate, ¿no? Entonces, ¿por qué creo? Vamos con las refutaciones a baja de gobierno, ¿no? Baja de gobierno primero nos habla acerca de la socialización de mecanismos, de cómo prohibir estas herramientas como política pública, pues vas a generar incentivos porque entonces las empresas no quieren perder su lana y lo que van a hacer va a ser como pues vendérselas a todos y así todos van a tener como estas nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Y que esto al final a largo plazo va por incentivar al deporte. Pane, creo que aquí hay una duda como muy importante sobre y que nos faltan de probar es como la plausibilidad y qué tan probable es que esto ocurra, ¿no? O sea, en cuestiones de accesibilidad, de que realmente es posible que esta socialización de mecanismos se dé de forma adecuada, realmente van a generar un impacto positivo en el deporte y nos dicen de que no, es que con esta socialización de mecanismos lo que hacemos es estandarizar, ¿no? Lo que hacemos es estandarizar, lo prohibimos temporalmente y ya después pues pueden volver cuando todos tengan una cancha pareja. Pane, creo que el gran fallo con baja de gobierno es que nunca me dicen cómo es que van a asegurar que se estandarice de la manera correcta, ¿no? Creo que entonces la desigualdad no se resuelve precisamente por lo que Marco les explicaba, porque ya estás dejando que un actor, que un país, que una delegación en específico se beneficie en primera instancia y los demás. Una vez que existe este beneficio, pues ahora sí vamos a prohibirlo porque hay que ser justos. Creo, Panel, que en ese mundo es donde no existe la desigualdad, donde no existe la igualdad en ningún campo, porque al final la ventaja mayor va a ser para el que tuvo la chance de invertir primero, etcétera. Entonces creo que en ese mundo no estás en ningún momento respondiendo a su propia métrica de la igualdad, ¿no? El segundo punto sobre baja de gobierno nos habla acerca de las expectativas, ¿no? De cómo el hecho de tú prohibir estas herramientas lo que causa es que las personas pues se van a sentir más felices de participar en estas competencias porque entienden que viven en cuestiones de igualdad y como que todo va a ser más justo. Panel, falla importantísima. Nunca me prueban o nunca me demuestran en todos sus casos porque el deporte es justo en sí mismo. Si alta de gobierno inicia diciendo que el deporte es súper injusto, no solamente por acceso a recursos, acceso a presupuestos, sino por también condiciones orgánicas, Panel. Entonces yo no entiendo cómo se van a ajustar estas expectativas, ¿no? No entiendo por qué se va a cumplir como su beneficio de que las personas van a participar de manera más feliz porque todos tenemos un piso parejo, ¿no? Entonces, creo que me faltan expectativas de por qué estas expectativas cambian si al final la desventaja se va a seguir perpetuando. Y creo que tampoco nos responden al punto de cómo en su mundo la percepción del deporte pues te da como esta mayor confianza y jamás responden también a este hecho jamás responden a este hecho de cómo el hecho de que tú prohíbas estas herramientas lo que hace es detener o alentar el desarrollo en el deporte, que es justo lo que les decía Margarito, y que incluso puede llevar a que tengas que optar por otras vías y que al final esto sigue aumentando los pisos y desamparejando los pisos, etcétera, ¿no? Vamos con alto de gobierno, ¿no? Que básicamente nos hablan acerca de cómo es la esencia del deporte, de la igualdad de condiciones y el impacto social. Nos dicen como que es que la competitividad es súper importante en el deporte y nos importa conocer la belleza del cuerpo humano y cómo se reta, ¿no? Creo, Pane, que este es un argumento poco admigente en el momento en que no me explican por qué estas herramientas demeritan el esfuerzo de las y los atletas, ¿no? Creo que jamás me explican por qué al momento de tú usar unos tenis o tomarte ciertas vitaminas significa que se va a dejar de lado como todo el esfuerzo que tú le metiste a tu chamba, ¿no? También nos hablan acerca de la igualdad de condiciones y que ocupamos una competencia justa, que debemos de ponernos a luchar cuerpo versus cuerpo y ver quién es el mejor. Panel, pero creo que esto es contradictorio cuando ellos mismos nos afectan, que en el deporte existe una desventaja, no solamente en condiciones materiales, pero también en condiciones físicas. Entonces, creo que lo que pasa en mi mundo es que con la tecnología y con estas herramientas es que puedo compensar estas desigualdades, ¿no? Si bien la desigualdad va a permanecer, creo que en mi mundo es de menor medida. ¿Por qué? Porque permito que como que más personas en algún punto pueden llegar a tener acceso a estas herramientas y puedan llegar a poder competir, ¿no? Antes, Yuval. Noten que las prácticas nacionales en ningún lado se van a poder prohibir internacionalmente. Entonces, aunque no se reduzca la desigualdad en 100%, internacionalmente prohibir que puedan competir a otro tipo de cosas sí reduce la desigualdad de una forma significativa. Por ende, aunque no sea 100%, se reduce, de mi lado lo prueba.
Ok, sí, se reduce de tu lado de la casa, pero entonces, ¿qué pasa cuando al hacerlo de manera temporal y después vuelves a abrir como los caminos para que se perpetúe esta desigualdad panel? Entonces creo que no existen estos impactos que nos dicen, ¿no? En tercer punto, como alta de gobierno, nos habla del impacto social, ¿no? De cómo las personas van a percibir el deporte, ¿no? A raíz de estas malas prácticas de desventaja, ¿no? Y lo que pasa en su mundo, cuando tú prohíbes estas herramientas, es que hay una mayor desmotivación hacia el deporte. ¿Por qué? Por justamente lo que les explicaba Marquito, ¿no? Que Marquito les decía, no, pues la estás prohibiendo ya que alguien más se benefició. Tú como persona que ve el deporte, etcétera, dices como, no manches, él sí se benefició, pero ya lo prohibieron, significa como que nunca voy a poder llegar a ese lado. Creo, Pane, que en mi mundo lo que pasa cuando tú regulas estas herramientas, cuando tú haces una fiscalización, cuando no las prohíbes y cuando reconoces que si bien pueden causar cierta desigualdad, en mi mundo la diferencia es que al menos se compensan unas a otras, ¿no? Es como mucho, creo que en ese sentido el impacto se mitiga mucho desde ese lado. Entonces, vamos a responder como a los puntos, ¿no? El primero sobre asimetría y desigualdad, porque creo que ganamos este debate en ese punto, porque cuando prohíbes algo que ya le dio ventaja a alguien, lo que haces es aumentar esta asimetría y genera un impacto negativo porque desincentiva el deporte en el sentido de la competencia. Creo que nos llevamos a este punto cuando demostramos que el deporte en sí no parte de condiciones de igualdad o condiciones justas. Sin embargo, no prohibir estas herramientas lo que hace es que como que se vayan compensando entre sí, ¿no? Como que más o menos vas emparejando poquito a poquito los pisos. En tercero, como la esencia deportiva y la mejora, ¿no? Cuando Marco les habla acerca de criterios de accesibilidad, de desarrollo, de cómo al final el deporte se percibe como maravillarte y ver cómo los atletas logran superarse y cómo al final estas herramientas lo que nos permiten es decir como que, no manches, en cualquier otro contexto de igualdad donde yo me reconozco diferente a cualquier otro atleta, a lo mejor sería imposible que yo ganara una medalla olímpica, pero que creen, existen ciertas herramientas que me pueden ayudar a cumplir este objetivo. Entonces creo que eso es súper positivo. Entonces, ¿por qué también nos diferenciamos de nuestra alta, no? Creo que nos diferenciamos de nuestra alta no solamente al decir como que, creo que hace un buen trabajo diciendo como por qué compite el atleta y entendiendo las motivaciones del atleta, pero creo que nos faltan mecanismos para comprender por qué esto justifica la no prohibición, ¿no? Creo que también somos más comparativos a asumir que la desigualdad existe, sí, pero entendemos y aceptamos que la desigualdad es mucho menor desde nuestro lado y es una razón por la cual no prohibiríamos estas medidas. Por estas razones, feliz de oponer. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso y a todos por este debate. Como recordatorio, esta ronda es cerrada, así que pues no podemos dar resultados off-feed hasta que salga el break. Les voy a dejar mi número en el chat por si luego lo quieren pedir. Muchísimo éxito y el panel nos vemos en el canal de deliberación. Adiós, gracias a todos por el debate. Adiós, mucho éxito, buen debate. Gracias, buen debate. Buen debate.